Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a ver algunos de los ejercicios del trabajo práctico número 10 de cónicas y cuádricas. Vamos a ver primero algunos de cónicas. Recordemos que, bueno, las cónicas propiamente dichas son la elipse, la hipérbola y la parábola, siendo la circunferencia un caso particular de la elipse. Bien, entonces, ¿qué es una circunferencia? Bueno, acá tenemos algunos datos ya para hacer los ejercicios. Una circunferencia, bueno, es el conjunto de puntos del plano cuya distancia a un punto fijo C, llamado centro, es fija, igual a un radio llamado R, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la ecuación ordinaria de la circunferencia, ¿sí? Que es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrado, donde el punto x0 y 0 es el centro y r es el radio. Si nosotros tomamos el centro como el origen de coordenadas, o sea el 0, 0, vamos a tener la ecuación canónica de la circunferencia, que es esta que ven acá, y después tenemos la ecuación general de la circunferencia, que se obtiene desarrollando la ecuación ordinaria. Nos queda así, donde a es x0, b es y0 y c es x0 más y0, x0 cuadrado más y0 cuadrado menos r cuadrado. Y después, por completamiento de cuadrados y haciendo un par de cuentas, podemos pasar de la ecuación general a la ecuación ordinaria. Ya vamos a ver algún caso. Bien, entonces vamos a ver el ejercicio 4. Nos pide en el inciso A hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por el punto 1, 0, acá la tengo dibujado, y es tangente a la recta x más y menos 3 igual a 0 en el punto 1, 2. Entonces, bueno, yo ya dibujé la circunferencia, pero en realidad ustedes los datos que tienen son el punto A, el punto B y la recta L, que es esta, ¿sí? La recta L, que podemos escribirla de la siguiente forma para darnos cuenta cuál es su pendiente y su ordenada al origen, y igual a menos x más 3. ¿Sí? Es esta recta, la recta L. Bien, entonces, ¿qué sabemos nosotros? O sea, ¿qué necesitamos en realidad para hallar la ecuación de una circunferencia? Necesitamos encontrar el centro, x0 y 0, y un radio, ¿sí? Es un número real positivo. Bien, entonces, sabemos que si nosotros tenemos que la circunferencia tiene que ser tangente a esta recta L, ¿sí? Y lo es en este punto, este es el punto de tangencia, sabemos también que la recta perpendicular a la recta tangente a la circunferencia en su punto de tangencia sí o sí va a pasar por el centro de la circunferencia. Entonces nos va a convenir hallar esa recta que va a ser perpendicular a la recta L y va a pasar por el punto de tangencia entre la recta y la circunferencia. Bueno, ahí la dibujé a ojo, ¿no es cierto? Vamos a llamarle a esa recta, vamos a hallar la recta L1. Esa recta va a ser perpendicular a L y va a pasar por el punto B de coordenadas 1, 2. Bien, entonces sabemos que si L1 va a ser perpendicular a L, entonces L1, ¿cuál va a ser su pendiente? Y la pendiente de L es menos 1, entonces la pendiente de L1 va a ser 1. Y va a pasar, y B va a ser la ordenada al origen. Entonces, si la recta pasa por el 1, 2, vamos a ver el punto, entonces la ordenada del origen, ¿cuánto nos da? 2 para y, 1 para x, entonces b me da 1. Por lo tanto, acá tenemos la recta L1. La recta L1 es x más 1, que es la recta perpendicular a la recta L y pasa por el punto de tangencia. Lo que sabemos de esta recta L1 es que esta recta va a pasar por el centro de la circunferencia. Si pasa por el centro de la circunferencia, entonces el formato o la forma de
las coordenadas del centro van a ser x0 y la relación que tienen las coordenadas son, la segunda va a ser la primera más 1, o sea que esto es x0 más 1. Entonces ya va tomando forma el centro. Bien, entonces, todavía no sabemos quién es el centro, bueno, supongamos que esté por acá. Pero lo que sabemos es que, por definición de circunferencia, la distancia de B al centro va a ser igual a la distancia de A al centro. Entonces, y va a ser igual a R, el radio que andamos buscando. Entonces, la distancia de A a C va a ser igual a la distancia de B a C. Sabemos que esto, bueno, finalmente nos va a dar el radio, pero primero vamos a ver entonces con esta igualdad si podemos llegar a ver lo que vale x0 y por ende lo que vale y0 y por ende tenemos el centro y luego podemos sacar el radio y ya tenemos entonces con estos dos datos la ecuación de la circunferencia. Entonces, sabemos, recordemos quién era A era el 1, 0, B era el 1, 2 y C es el que tenemos acá. Entonces, por fórmula de distancia tenemos la raíz cuadrada de, acá tenemos x0 menos 1 al cuadrado más x0 más 1 menos 0 al cuadrado. Esto va a ser igual a la distancia de B a C, o sea, x0 menos 1 al cuadrado más x0 más 1 menos 2 al cuadrado. Bien, entonces vamos a ver si elevamos al cuadrado ambos miembros, se nos van entonces las raíces cuadradas. Por otro lado tenemos de este lado x menos 1 al cuadrado, de este también, así que en definitiva nos queda por un lado x0 más 1 al cuadrado es igual a, acá tenemos x0 más 1 menos 2, va a ser x0 menos 1 al cuadrado. Entonces de acá podemos ver que esto es igual a, bueno, si desarrollamos los cuadrados en ambos lados nos queda x0 al cuadrado más 2x0 más 1 y del otro lado nos va a quedar x0 al cuadrado menos 2x0 más 1. Por lo tanto, nos va a quedar 2x0 es igual a menos 2x0, o sea, 4x0 es igual a 0, por lo tanto, x0 es igual a 0. 0. Entonces, si x0 vale 0 y 0 vale 1, entonces el centro de la circunferencia va a ser el 0, 1, está bien, es este, ¿sí? Y por lo tanto, para hallar el radio podemos tomar la distancia de A a C, o podemos tomar la distancia de B a C, también es lo mismo. Entonces la distancia de A a C, acá, que no se ve, ahí, la distancia de A a C nos va a dar el radio. Bueno, veamos quién es esa distancia. A ver, esto es, A es este y C es este, o sea que entonces tenemos la raíz cuadrada de, por ejemplo, es 1 menos 0 al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, más 0 menos 1 al cuadrado, por lo tanto nos da raíz de 2. O sea que el radio es raíz de 2. Finalmente nos queda que la ecuación de la circunferencia es, el centro es 0, 1 y el radio es raíz de 2. Vamos a escribirla entonces. La ecuación de la circunferencia nos queda x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual al radio al cuadrado, o sea, igual a 2. Y acá tenemos entonces la ecuación de la circunferencia buscada. Bien, vamos a hacer ahora el inciso 4C. Vamos a ver. Nos pide hallar los valores de A para los cuales la recta y igual a menos 2x más A sea tangente a la circunferencia que ven ahí.
x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 4 igual a 0. Bueno, yo tengo algunas cosas ya dibujadas. Por un lado, la circunferencia y la recta. Como no sé cuánto vale la ordenada al origen, voy a tomar como referencia la recta y igual a menos 2x, que es la recta que pasa por el origen y tiene pendiente menos 2. Acá la dibujé. Y la circunferencia, bueno, para poder graficarla necesito ver cuál es su centro y cuál es su radio. Fijémonos, ¿por qué yo puedo decir que esta es la ecuación de la circunferencia, cuyo centro es el 1, 0 y el radio raíz de 5? Dijimos que de la forma general pasábamos a la forma ordinaria haciendo completamientos de cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? En esta ecuación vamos a ver lo que corresponde a x por separado. Tenemos x cuadrado menos 2x. Esto se puede escribir de otra forma. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tomamos la x y la mitad del coeficiente que acompaña a la x, del coeficiente de la x. O sea, la mitad de menos 2, menos 1, elevamos al cuadrado y restamos, acá siempre restamos, lo que nos dio acá al cuadrado, o sea, 1. Fíjense que si ustedes desarrollan esto, vuelven a esta forma. Si acá tenemos y cuadrado, y no tenemos más cosas que correspondan con la y, o sea que la dejamos como está, ¿sí? Si tuviéramos un número real por y, procedemos de esta forma, ¿sí? Para dejarlo expresado así. Entonces vamos a volver a la ecuación y vamos a reemplazar x cuadrado menos 2x, vamos a reemplazarlo por esta expresión. Tenemos x menos 1 al cuadrado menos 1, me sobró acá la y cuadrado y el menos 4. Eso tiene que valer 0. Bien, entonces agrupamos el menos 1 con el menos 4 y nos queda entonces menos 5. Si lo escribimos del otro lado nos queda 5. Podemos entonces ver fácilmente que el centro de esta circunferencia, de acuerdo a la ecuación que hemos visto, es el centro es 1, 0 y el radio es raíz de 5, que es aproximadamente 2,24. Ya lo he calculado. Bien, bueno, entonces tenemos esta situación. ¿Qué queremos hallar? Vamos a ver que rectas tangentes a la circunferencia con esta pendiente vamos a tener dos, una de este lado y otra de este lado, ¿sí? Bueno, ahora las voy a graficar. Nos queda lo siguiente, nos queda una recta por acá y otra recta por acá. Tiene pendiente menos 2 y son tangentes a la circunferencia. Bueno, vamos a llamarle L1 a la primera y L2 a la segunda, ¿sí? Bien. Lo que nos falta ver es, bueno, yo ya los tengo marcados porque ya sé cómo sacarlo, pero les voy a mostrar cómo hallar estas ordenadas al origen. Bien, otra vez vamos a usar el mismo concepto que en el inciso anterior, donde sabemos que la recta perpendicular a una recta tangente a la circunferencia, en su punto de tangencia va a pasar por el centro. Entonces nos va a convenir hallar esa recta. La recta que es perpendicular, vamos a llamarle M, ¿sí? Hallamos M perpendicular a L1 y también perpendicular a L2, por supuesto, ¿sí? Y nosotros sabemos que esa recta siempre pasa por el centro. Entonces M pasa por el centro, que lo conocemos, es el 1, 0. Sabemos cómo hallar entonces esa recta. Si la recta L, tanto la L1 como la L2 tienen pendiente menos 2, la recta M va a tener pendiente 1/2. Invertimos y cambiamos el signo, ¿no? Entonces M va a ser una recta con pendiente 1/2 y que pasa por este punto. Entonces, para hallar la ordenada al origen de la recta M, vamos a reemplazar el 1, 0 aquí y tenemos entonces que si y vale 0 y x vale 1, b va a valer menos 1/2. Por lo tanto, tenemos la recta
y igual a 1 medio x menos 1 medio, que es la recta M. Bien, entonces, nosotros ya con esa recta podemos hallar la intersección de la recta M con la circunferencia, que también conocemos su fórmula, ¿sí? Hacemos M intersección C y vamos a obtener estos dos puntos. ¿Para qué me sirven esos dos puntos? Porque yo, conociendo este punto, voy a poder hallar la ordenada al origen de la recta L1 y conociendo este punto voy a poder hallar la ordenada al origen de la recta L2 y ahí contestar al ejercicio. Entonces, bueno, fácil. Hacemos M intersección la circunferencia es esta es M, entonces hacemos x menos 1 al cuadrado más 1 medio x menos 1 medio al cuadrado, eso tiene que valer 5. Bueno, ustedes realicen las cuentas, yo ya les digo lo que me dio. Nos dan dos valores de x, uno es x igual a 3 y otro es x igual a menos 1, ¿sí? Entonces los valores que satisfacen esta ecuación son esos dos. Y bueno, entonces vamos a la recta o a la circunferencia donde ustedes quieran para ver el valor de y. Entonces, vamos a tener que la L1, ¿sí? Va a pasar por, acá 3 de x, se nota que es este, ¿sí? 3, y bueno, entonces L1 pasa por el punto, vamos a ponerle punto P y al punto Q, pasa por P, y P tiene coordenadas, entonces, si me fijo, si x vale 3, reemplazando en esta recta, esto nos queda 3, 1. Entonces, si L1 pasa por 3, 1, sabemos que L1 tiene esta forma, y igual a menos 2x más a. Reemplazando el punto 3, 1, entonces tenemos, si y vale 1 y x vale 3, entonces esto es menos 2 por 3 más a. En este caso a nos va a dar 7. Por lo tanto, es el que tengo marcado acá. Entonces la recta L1 va a ser igual a menos 2x más 7. Y la recta L2 pasa por el punto Q de coordenadas menos 1 para x, ven acá. Y si x vale menos 1, reemplazando acá, esto es menos 1. Entonces la recta L2, que también es y igual, tiene la pendiente menos 2, menos 2x más a, si reemplazamos por el punto menos 1, 1, vamos a tener menos 1 igual a menos 2 por menos 1 más a. Nosotros sacamos que a vale menos 3, que es este punto que vemos ahí. Por lo tanto, la recta L2 es y igual a menos 2x menos 3. Y aquí tenemos la primera y la segunda recta que ven aquí dibujadas. Bien, bueno, con esto terminamos circunferencia. Vamos a seguir con elipses ahora. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano de coordenadas x, y cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos, F1 y F2, es constante, y esa constante es 2a. Bien, acá vemos en el gráfico, tenemos la elipse que ven acá, cuyos focos son F1 y F2, ¿sí? De coordenadas menos C0 es el F1, C0 es el F2, C un número positivo. Tenemos el centro, que es el punto medio entre los focos, O. Y después tenemos los ejes de simetría, el eje X, el eje Y. En este caso, tenemos que el eje X pasa por los focos. Entonces, nuestro eje mayor va a ser el A' A y el eje menor va a ser el B', ¿sí? Y bueno, y acá tenemos los vértices A', A, B', Entonces, bajo estas condiciones, la forma canónica de la elipse es esta que ven acá, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, con estas relaciones, ¿sí? En este caso, a va a ser mayor o igual que b, números positivos, por supuesto, y c cuadrado va a ser igual a cuadrado menos b cuadrado. Si consideramos ahora el eje Y como eje Y a la recta que pasa por los focos F1 y F2, tenemos de esta forma, ¿sí? La elipse. Es decir, va a ser el conjunto
de puntos cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es ahora 2b, ¿sí? Entonces nuestro eje mayor va a ser B'B, nuestro eje menor va a ser A'A. Y la forma canónica es la misma, lo que cambia es las relaciones que tenemos acá. Ahora en este caso, B va a ser mayor o igual a A, mayor que 0, y C cuadrado va a ser igual a B cuadrado menos A cuadrado. Esa es la diferencia, ¿sí? De tener una elipse como esta o de esta forma. Bueno, vamos a ver en el ejercicio 6D cómo nos queda la elipse que tenemos que graficar. Dice, hallar en el sistema OXY la ecuación de la elipse tal que, bueno, nos dan los focos, 0 menos 4, yo ya los tengo dibujados, 0 de X menos 4 de Y, y el otro foco es el F2, 2, 0. Y un punto, donde este punto dice que es uno de los vértices, y le llamamos A', es el 3 menos 3. Bien, eso es todo lo que tenemos. Pero nosotros sabemos que por los focos va a pasar uno de los ejes, y por el vértice A va a pasar otro de los ejes, así que en este caso podemos graficar, sabiendo también que el centro de nuestra elipse va a ser el punto medio entre los focos. Entonces sacamos el punto medio entre estos dos, nos da el 1 menos 2, bueno, acá lo tengo graficado, y ahí podemos comenzar a trabajar. Bien, entonces, en este caso, si consideramos como eje y segunda, el que tracé acá, ¿sí?, el eje que pasa por los focos, la forma canónica de la elipse nos va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado, perdón, acá es, ya tenemos en el sistema O' x segunda y segunda, entonces vamos a tener x segunda cuadrado sobre a cuadrado más y segunda cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. En este caso, los focos están considerados sobre este eje, por lo tanto vamos a tener en cuenta estas relaciones. En este caso, B va a ser mayor o igual a A, mayor que 0, ¿sí? Siempre sobre el eje mayor van a estar los focos. Entonces, en este caso, si llamamos y segunda, ¿sí?, como eje Y, vamos a considerar entonces a la recta y segunda como la recta que contiene los focos, vamos a tener estas relaciones. Esto nos va a servir para poder darle forma a esta elipse, sabiendo quién es A y quién es B. Bueno, entonces, vamos a ver A y B, ¿cómo los hallamos? En realidad, A va a ser la distancia que hay entre O' y A'. Entonces, A será la distancia de O' a A'. Eso, bueno, yo ya lo tengo calculado, ¿sí? Si no, ustedes lo hacen con la fórmula de distancia, toman este O' y el A', y esto me dio raíz de 5. Y después calculamos, no podemos calcular B' porque no conocemos los vértices que están sobre el eje y segunda, pero sí conocemos los focos. Entonces, podemos tener el valor de C, porque C es la distancia de O' a cualquiera de los focos, por ejemplo a F2. Entonces hacemos la distancia de O' a F2 y también nos da raíz de 5. Teniendo A y C, podemos sacar B. Bien, entonces, B cuadrado, sabemos que va a ser, en realidad B cuadrado es C cuadrado más A cuadrado. C cuadrado es 5, A cuadrado también, o sea que B cuadrado va a ser 10. ¿Qué es lo que tenemos entonces acá? Encontramos en el sistema O' x segunda y segunda la ecuación canónica de la elipse. ¿Cuál es? Es x segunda al cuadrado sobre a cuadrado, o sea, sobre 5, más y segunda cuadrado sobre 10, porque es sobre b cuadrado igual a 1. Bien, pero nosotros lo queremos en el sistema OXY. Entonces, acá nosotros necesitamos entonces hacerlo mediante una fórmula de cambio de coordenadas, pero todavía nos falta determinar ¿qué cosa? La base que determina el sistema en el cual la elipse tiene ecuación canónica. Entonces, ¿cómo hallamos esa base? Que podemos tomarla como base ortonormal, porque estos ejes son ortogonales, entonces
Por ejemplo, si tomamos como primer vector de la base, o sea, vamos a hallar una base formada por dos vectores, preferentemente la tomamos base ortonormal, el vector B1 podemos tomar como vector B1 el vector O'A', ¿sí? Pero lo podemos tomar de módulo 1, así que lo dividimos por su módulo. Bueno, ¿qué nos queda? Bueno, haciendo los cálculos, eso me quedó 2 sobre raíz de 5 menos 1 sobre raíz de 5. Y como vector B2 tomamos este, es decir, uno perpendicular a este, o sea, B2 sería el 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Entonces, B1, B2 forman una base ortonormal de R2. Ahí entonces ya tenemos la base, ¿sí?, para poder hallar el cambio de coordenadas y ver la forma que nos queda la elipse en el sistema OXY. Bien, entonces vamos a considerar la fórmula de cambio de coordenadas. Tenemos que recordar cuál era. Queremos hallar x segunda y segunda en términos de x e y. Entonces lo que hacíamos era, recuerden que acá hay un cambio de base y una traslación del origen. Entonces esto nos quedaba c en b multiplicado por x menos x0 y menos y0, donde x0 y 0 en realidad son estos valores, ¿sí? x0 y 0. Bien, y luego c en b, pero c en b es b en c traspuesta. Y bueno, vamos a poner quiénes son x0 y 0. x0 y 0 son, x0 es el 1 y 0 es el menos 2. Entonces es menos menos 2 más 2. Bueno, entonces cuando calculamos esto, les digo ya lo que me quedó, así ya podemos realizar los cálculos. Cuando hacemos estas cuentas nos queda en el primer elemento del vector columna, nos queda 2 raíz de 5 por x menos 1 sobre raíz de 5 por y, menos 4 sobre raíz de 5, y abajo nos queda 1 sobre raíz de 5 por x, más 2 sobre raíz de 5 por y, más 3 sobre raíz de 5. Lo único que nos queda hacer ahora es ir a la ecuación de la elipse con x segunda igual a este valor, y segunda igual a este segundo valor, y realizar los cálculos. Finalmente nos queda, después de haber hecho todos los cálculos, pueden comprobar que nos tiene que quedar esto: 9x cuadrado menos 4xy más 6y cuadrado menos 26x más 28y menos 9 igual a 0 en el sistema OXY. Y ahí queda terminado entonces el ejercicio.